Instituto de Educación Particular Ramón Castilla, cuarto grado de secundaria, matemática. Continuando con el programa Aprendo en Casa, vamos a resolver situaciones. ¿Quién les habla? Profesor Ramón Padilla. Analizamos la primera situación. El Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco realiza una campaña para descartar desnutrición en un grupo de habitantes, para lo cual ha obtenido la masa corporal de 120 personas. Algunos de estos datos se reflejan en esta tabla de frecuencias que tenemos aquí. Observamos que nos dan dos intervalos de clase y en cada uno observamos que la amplitud de cada intervalo es 5, porque va de 40 a 45, de 70 a 75, es decir, que todos los intervalos tienen la misma amplitud. Entonces en este caso habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos de clase. En la segunda columna se refleja la frecuencia absoluta y la tercera columna es la frecuencia absoluta acumulada. Con estos datos que tenemos nosotros podemos completar la tabla. Es decir, de 40 a 45 un intervalo, de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70, aquí sería de 75 a 80, de 80 a 85 y de 85 a 90. Es decir, que el menor valor es 40 y el máximo valor es 90. Y recuerden que el rango es la diferencia del valor más alto con el valor menor. Ahora bien, ¿cómo completamos los datos que tenemos aquí? Tenemos que en la primera frecuencia absoluta tenemos 3. Mantenemos ese valor para la frecuencia acumulada, que es 3. El valor de aquí se obtiene sumando el 3 con el valor pero como no lo tenemos, simplemente restamos 9 menos 3 nos da 6. Este es el valor que se corresponde. El valor de la frecuencia que viene acá sería 13 más 9, que es 22. 22 más 26, 48. Y así sucesivamente completamos la tabla para obtener todos los datos correspondientes. Veamos, con estos datos vamos a responder lo siguiente. Completa los datos de la tabla anterior. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Y tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas tienen una masa corporal entre 55 kilogramos y menos de 70 kilogramos? Tenemos 4 opciones y entre las 4 opciones tenemos una respuesta correcta. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de personas tiene una masa corporal menor a 60 kilogramos? Tenemos 4 opciones y entre las 4 opciones está la respuesta correcta. La tercera pregunta, luego de las preguntas realizadas, las autoridades tomaron la decisión de ayudar a las personas con las que entregan alimentos que se encuentran dentro del cuartil 1. Todos recordemos que el cuartil 1 se corresponde a la primera posición de los datos del 25%. ¿A cuántos kilogramos como máximo debe tener una persona para recibir el apoyo? Y aquí tenemos los datos. Bien, completamos la tabla. Como lo dijimos anteriormente, los datos que nos dieron de 40 a 45 y de 70 a 75. Sumamos de 5 en 5 y obtenemos cada uno de los intervalos. Los valores de acá, para completar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia absoluta acumulada, se obtienen 9 menos 3, 6. 9 más 13, 22. 22 más 26, 48. 78 menos 48, 30. Tenemos 30. 90 menos 78, 12. Y tenemos que el valor de 105, 113 menos 108, tenemos 105. Y así sucesivamente completamos cada uno de los valores faltantes. Y ya hemos obtenido la complementariedad de la tabla que faltaba. Ahora procedemos a responder nuestras preguntas. Calculamos el número de masa de personas que tienen una masa corporal entre 55 y 70 kilogramos. Ubicamos 55 y 70.
están conformados por tres intervalos, intervalos de 55 a 60, de 60 a 65 y de 65 a 70. Y esto es el número de personas que están correspondidos en esos intervalos. Entonces sumamos la frecuencia, que es 26 más 30 más 12. En total nos daría 68. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D a nuestra primera pregunta. Para la pregunta número 2, nos pregunta, calculamos el porcentaje de personas que tienen una masa corporal menor a 60 kilogramos. Ubicamos el intervalo. Sabemos que aquí está 60 kilogramos. Como es 60 kilogramos, vamos desde el intervalo de 55 a 60 hacia abajo, es decir, 1, 2, 3, 4. De acá vamos a tener la información. Esta parte la completamos. ¿Cómo completamos esta tabla para obtener estos datos? Dividimos 3 entre 120, nos da 0.025. 9 entre 120, obtenemos los datos que tenemos aquí. Una vez que obtenemos cada uno de estos datos, los multiplicamos por 100. 0.025 por 100, 2.5%. 0.025 por 100, 2.5%. 0.108 por 100 nos da 10.8. Así hasta llegar al intervalo que tenemos, 2.217 por 100 nos da 21.7. Luego sumamos los tres porcentajes y al sumarlo nos da 21.7 más 10.8 más 5 más 2.5 nos daría en total 40. Es decir, que es la opción B, 40%. En la otra pregunta tenemos que, para permitir cuánto como máximo deben tener la persona para en el cuartil 1. Sabemos que para identificar el cuartil 1 multiplicamos la posición por el número que tenemos allí de datos entre 4, porque el cuartil es 4, se divide entre 4 y eso nos da 30. Entonces este valor 30, ¿en qué cuartil está ubicado? Observamos la frecuencia absoluta y está ubicado en el cuartil 55-60, que allí está contenido el valor de 30. En el cuartil de entre 55 y 60. Ahora bien, para calcular el valor de los cuartil vamos a utilizar esta fórmula. El valor inicial en el intervalo es 55. Luego, este es el valor que ya hemos calculado, que nos dio 30. Le restamos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud, que es 5, y eso nos da como resultado 56.5. Es decir, por lo tanto, para que la persona reciba apoyo de alimentos debe tener como máximo 55 años. Y en este caso sería la opción B. Analizamos ahora la segunda situación. Dos médicos recogen información con respecto a la edad de un grupo de personas que fueron a un hospital a tomarse la prueba del COVID-19. A continuación se muestran los datos. Aquí tenemos los datos en una tabla y de esta tabla tenemos que ubicar quién es el dato menor, el dato mayor para obtener el rango y así buscar la amplitud y la cantidad de intervalos que tenemos cada uno. Y para ello vamos a responder las preguntas. A partir de los datos se solicita construir la tabla de frecuencia. Ya todos sabemos cómo construir la tabla de frecuencia. Determinar el porcentaje de personas que tienen como mínimo 76 años. Tenemos 4 opciones y entre ellas tenemos la respuesta correcta. La otra pregunta es calcula e interpreta la mediana. Bueno, tenemos 4 opciones para ver cuál de las opciones es la correcta. Entre la primera opción tenemos 67. La edad de 50% de personas como máximo es 67 años y 50% restantes tiene una edad mayor a 67 años. La segunda interpretación de la mediana es 77.45. La edad del 50% de las personas como máximo es de 77.45 años y del 50% restante tiene una edad mayor a 77.45 años. La tercera opción es 76.86. La edad es de 50% de las personas como máximo es de 70.86 años y del 50% restante tiene una edad de 70.86 años. 75.68 es la otra interpretación. La edad del 50% de las personas como máximo tiene 75.68 años y del 50% restante tiene una edad
de 75.68 años. Observemos, vamos a responder la pregunta 4. Construimos la tabla de frecuencias. Para ello determinamos el rango, que todos sabemos que es la raíz cuadrada de la cantidad de datos, y hay 40 datos, la raíz cuadrada de 40 es 6.32, que se aproxima por defecto a 6. Luego calculamos el rango, que es el valor mayor menos el valor menor, que en este caso nos da 64. 54, dividimos 54 entre la cantidad de intervalos y eso nos va a dar la amplitud que tenemos por cada intervalo. Ya con estos datos podemos construir nuestra tabla de frecuencia. Ahora bien, identificamos los intervalos, el valor menor, el valor mayor. Sabemos que la amplitud es 9, va de 40 a 9, y de 9 en 9 tenemos cada uno de los intervalos. Identificamos la marca de clase en cada intervalo, que se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es decir, que 40 más 49 entre 2 tenemos 44.5, y así hacemos lo mismo con cada uno de los intervalos. 85 más 94 entre 2 nos da 89.5. Y obtenemos las frecuencias acumuladas, las frecuencias absolutas. En el primer intervalo 2 datos, en el segundo intervalo tenemos 6 datos, el tercer intervalo 9. Estos datos los obtenemos contando los valores en dichos intervalos dados en la tabla. Obtenemos estos resultados que están acá. La frecuencia absoluta acumulada la obtenemos. El primer dato lo mantenemos, que es 2. Luego sumamos 6 más 2, 8. 8 más 9, 17. 17 más 9 más 7, 24. 24 más 6, 30. Y 30 más 10, 40. Observe que este 40 coincide con el 40. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el valor relativo? El valor relativo lo obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. 2 entre 40 tenemos 0.05. Y así sucesivamente. 6 entre 40 tenemos 0.15. 10 entre 40, 0.75. Y obtenemos el valor relativo. Para obtener el valor porcentual multiplicamos cada uno de los valores relativos en cada intervalo por 100. 0.05 por 100 da 5%. 0.15 por 100 da 15%. 0.225 por 100 da 22.5%. Y así sucesivamente hasta llegar al último. 0.25 por 100 da 25%. Y todos estos porcentajes deben sumar 100. Así como todos estos valores relativos deben sumar 1. Ahora bien, analizamos, ya tenemos los porcentajes en cada uno de ellos. Entonces determinamos el porcentaje de las personas que tienen como mínimo 76 años, para lo cual observamos los datos de los dos últimos intervalos de la tabla y sus respectivas frecuencias. En los dos últimos intervalos tenemos 75, de 76 a 85 y de 85 a 94, que son los datos que tenemos aquí. Y observamos los porcentajes y son 15 y 25%. Luego sumamos los porcentajes y nos va a dar 15 más 25, nos va a dar 40%. Es decir, que es la opción C, la respuesta correcta, 40%. Veamos a la otra pregunta. Dice, calculamos la mediana e identificamos el intervalo de la mediana correspondiente por la frecuencia absoluta. Vemos que total de datos 40, lo dividimos entre 2, 20, es decir que alrededor de 20 está ubicada la mediana. Y observamos la frecuencia absoluta, 24, alrededor de 20 está la mediana, quiere decir que la mediana está ubicada en el intervalo 67-76. Luego aplicamos la fórmula para la mediana y obtenemos que la mediana se calcula como el límite inferior más la suma del número de datos entre 2 menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia absoluta. Y en este caso sería el menor valor más el número de datos de 40 entre 2 menos 17, que es la frecuencia absoluta anterior, entre 7, y obtenemos que nos da 70.86. Es decir, que la edad del 50% de las personas como máximo es de 70.86 años y el 50% restante tiene edad mayor a 70.86. Es decir, que la opción correcta es la C. Esta es la interpretación correcta de la mediana. Bueno, para
Para culminar la actividad de hoy en sus hogares se corresponde a hacer